Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Buenos días, estimados padres de familia y docentes. Soy la profesora Isela Mafaldo Angulo y es un gusto volver nuevamente a estar juntos con Aprendo en Casa. El día de hoy, desde el área de comunicación, nos toca analizar y reflexionar, asumiendo el rol de embajadores sobre el patrimonio natural y cultural de nuestra nación, destacando así el gran reto de difundir y preservar nuestro patrimonio. Toma en cuenta también todo lo que vienes desarrollando en cada una de las sesiones de las áreas como matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencia y tecnología y comunicación, para que vayas fortaleciendo el rol de embajador que estás asumiendo. Ser embajador es ser un ciudadano acreditado que representa ante otros a su patria. Esto supone entonces, estimado estudiante, que uno debe estar preparado, es decir, listos para conocer, valorar lo nuestro y difundirlo. Interesante y motivador, ¿verdad? Es por ello que la sesión de hoy se titula Analizamos información sobre la tradición oral como parte del patrimonio cultural de nuestra nación. Necesitamos conocer lo nuestro para valorarlo y difundirlo. Bien, estimado estudiante, recordemos entonces que debes asegurarte de estar acompañado en este espacio por una persona adulta. Evitar interrupciones para seguir las indicaciones. Tener a la mano todo lo que se requiere para tomar apuntes y luego archivarlas en tu portafolio como evidencia de tu aprendizaje. Asimismo, tener contigo el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras, pues en esta sesión la usaremos. Con estas recomendaciones dadas, escuchemos cómo nuestro amigo Juan asume su rol de embajador frente a un grupo de visitantes que está conociendo su comunidad. Y de pronto, estimados visitantes, los dos hermanitos, juntos hasta el final, se transformaron en dos tiernas avecillas y emitiendo un silbido de ay ay mama, iniciaron vuelo desde lo alto del árbol. En esta historia, la madre naturaleza se convierte en la protectora de los niños. Como los niños no pueden andar a su suerte, decide transformarlos en un elemento más de la naturaleza, en pajarillos, y así cuidarlos como si fueran sus propios hijos. Esta es una de las muchas historias que circulan en mi comunidad de generación en generación y es parte de la tradición oral de mi pueblo. Ahora que escuchaste a Juan asumiendo su rol de embajador, te pregunto, ¿a qué conclusiones puedes llegar a partir del análisis que hace Juan sobre el relato? Juan está asumiendo el rol de embajador de su comunidad frente a un grupo de visitantes. No solo está narrando una historia que conoce, sino que la analiza y la interpreta. Resalta el valor que tiene para su comunidad y lo difunde. Qué interesante será que tengas la oportunidad de analizar y establecer conclusiones sobre la tradición oral de tu comunidad, para así asumir con responsabilidad tu rol de embajador.
En esta oportunidad, el propósito de la sesión será analizar un texto expositivo sobre la tradición oral como parte del patrimonio cultural de nuestra nación. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando 2 actividades. La primera, identificar información relevante en el texto para analizarla. La segunda, establecer conclusiones y reflexionar a partir de ello. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, estimado estudiante. Pues bien, hoy pondrás en práctica las habilidades de identificar, analizar, establecer conclusiones y reflexionar. Iniciemos la actividad 1, denominada Identificamos información relevante en el texto y la analizamos. Estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, para el desarrollo de esta actividad es importante que tengas a la mano el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras y una hoja de papel con tu lapicero para anotar los pasos que seguiremos. ¿Cuáles son esos pasos? Leeremos un texto expositivo sobre la tradición oral. Seguido, identificaremos información relevante del texto y la analizaremos. Recuerda, una información es relevante cuando es importante, significativa, destacada o sobresaliente. ¿Cómo podemos identificar información relevante en los párrafos que el texto nos ofrece? La podemos identificar respondiéndonos a la pregunta como ¿qué es lo más importante que se dice en el párrafo que acabo de leer? La respuesta que tengamos nos proporcionará dicha información. Esta actividad es valiosa que lo practiques porque te ayudará a seleccionar dichas ideas relevantes de un texto durante el recojo de información que hagas sobre el patrimonio natural y cultural, insumo que lo plasmarás en el tríptico, producto del proyecto que será realizado en la última sesión de comunicación. Recuerda también que identificar información relevante es parte del análisis y analizar implica separar las partes de una cosa para conocer sus características y extraer conclusiones. Te invito a ir a la página 27 del cuaderno de trabajo El encanto de las palabras. ¿Ubicaste la página? Muy bien. Hoy leeremos un texto expositivo titulado La tradición oral. Recuerda, estimado estudiante, que un texto expositivo es aquel texto que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. En este sentido, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. Ahora nos preparamos para leer el texto expositivo titulado La tradición oral. Para eso, responde las siguientes preguntas. Toma nota. A partir del título, ¿qué sabes acerca de las tradiciones orales?
¿Qué sabes acerca de las tradiciones orales? ¿Qué información crees que te proporcionará el texto acerca de la tradición oral? ¿Qué información crees que te proporcionará el texto acerca de la tradición oral? Si ya tienes registrado tu respuesta, tenlo a la mano para contrastarlo durante la lectura. Iniciaremos ahora juntos la lectura. A medida que vayamos leyendo, iremos identificando las ideas importantes. Las irás subrayando y analizando mediante preguntas. La tradición oral. La tradición oral es la memoria de los pueblos. En ella se encuentran las adivinanzas, los refranes, los cuentos, las canciones, las leyendas, los mitos y las representaciones dramáticas. Estas tradiciones son de creación colectiva y transmiten los conocimientos y valores de una cultura de generación en generación. En el Perú se pueden distinguir tradiciones orales de la selva, la sierra y la costa, las cuales forman parte de una sola nación. Ahora que escuchaste esta primera parte de la lectura, te pregunto, estimado estudiante de primer grado de secundaria, ¿qué información importante identificas en este primer párrafo del texto sobre la tradición oral? ¿Qué información importante identificas en este primer párrafo del texto sobre la tradición oral? Subraya la idea. Recuerda que la idea importante no es todo el párrafo. Hay una idea que sobresale sobre las demás. ¿Ya tienes la idea subrayada? Compártela a la persona que está a tu costado. Muy bien. Continuemos con la lectura. Las Huatuchicuna. Las Huatuchicuna son reuniones donde participan los miembros de una familia o comunidad. Se realizan en las noches en el patio de la casa con la luz de la luna o un mechero. Las personas se sientan en el suelo sobre pellejos de cabra o carnero. Una vez sentadas, una de ellas empieza diciendo: Imayapas, Jaicayapas, adivina, adivinador. Y las demás contestan en coro: ¡Asa! ¡Estamos listos! Entonces, el que hace la huatuchi empieza con la primera de ellas. El resto da respuestas hasta encontrar la correcta. Cuanto más difícil es la huatuchi, es mejor. Luego de la respuesta correcta, se sigue con otras huatuchicuna. El próximo que pregunte puede ser el mismo u otro. Generalmente, cuando una huatuchi es conocida, ya no se cuenta otra vez. Esto origina la necesidad de creación permanente. Ahora te pregunto a ti, estimado estudiante de segundo grado de secundaria, ¿qué son las huatuchicuna? ¿Por qué se les considera como parte de la tradición oral? Escribe tu respuesta. ¿Ya tienes tu respuesta? Muy bien. Continuemos la lectura.
Relatos indígenas, andinos y amazónicos. Casi siempre, la mayoría de los relatos cuentan hechos de nuestros antepasados. No obstante, buena parte de los relatos de la selva hablan de su folclore, de su naturaleza misteriosa y de personajes brujeriles. Recreados por la sabiduría popular, esos cuentos, mitos o leyendas tienen como protagonistas a bufeos y sirenas que se bañan en la orilla de los ríos, montañas encantadas, animales venenosos e invisibles, e incluyen también a demonios, animales fabulosos y aparecidos que se convierten en árboles o plantas carnívoras. Estimados estudiantes, según el texto, ¿cuáles son esas características de los relatos de la selva? Responde a la pregunta. ¿Cuáles son esas características de los relatos de la selva? Hemos terminado de leer el texto y es necesario que identifiquemos el tema que se abordó en él. Y para ello respondemos: ¿de qué trata el texto en general? ¿Qué se dice acerca de él? El tema de un texto es una frase que sintetiza o engloba todo el texto. Por ejemplo, en este caso, el texto trata sobre la tradición oral. Por lo tanto, la frase es la tradición oral. Ahora, es importante complementar el tema señalando qué se dice acerca de la tradición oral. Para ello, mira las ideas que fuiste subrayando, así como tus respuestas, e indica qué se dice del tema. Pues bien, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, hemos terminado la primera actividad, que fue la de identificar información relevante y analizar. Pasemos a la siguiente actividad. Iniciemos la actividad 2, denominada Establecemos conclusiones para reflexionar. Estimados estudiantes, a partir del análisis realizado, es momento de establecer conclusiones sobre lo leído. Ello nos permitirá asegurar la comprensión global del texto. Recuerda que las conclusiones se expresan en ideas construidas por el lector a partir de la lectura. El texto da pistas o claves al lector para sacar conclusiones. Para ello, debes recordar las ideas contenidas en el texto. Por ejemplo, una conclusión sería: la tradición oral son manifestaciones colectivas que transmiten conocimiento y valores de una cultura. Estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, escribe 2 conclusiones a partir del texto leído. Escribe 2 conclusiones a partir del texto leído. Bien, ahora que tienes tus conclusiones, también es importante reflexionar sobre ello. Recuerda que en la reflexión se manifiesta el pensamiento crítico. Todo lector se acerca al texto con conocimientos previos y gracias a la información obtenida en la lectura se transforma en uno nuevo. Estimado estudiante,
A partir de tus conclusiones, responde. ¿Estás de acuerdo con el autor cuando señala que estas tradiciones transmiten los conocimientos y valores de una cultura de generación en generación? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo con el autor cuando señala que estas tradiciones transmiten los conocimientos y valores de una cultura de generación en generación? ¿Por qué? Recuerda que valorar lo nuestro forma parte de nuestra identidad cultural y ser embajador es valorar nuestras costumbres, y ello se logra a partir de la reflexión. Para finalizar, te invito a elaborar una lista de manifestaciones culturales que forman parte de la tradición oral de tu comunidad. Muy bien, estimado estudiante, hemos terminado la actividad cuyo propósito fue establecer conclusiones para reflexionar. Todo lo trabajado el día de hoy, archívalo en tu portafolio, pues será insumo para el producto final, la elaboración del tríptico. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué habilidades has puesto en práctica el día de hoy? ¿En qué te ayudará? Con la finalidad de demostrar si has logrado el propósito de esta sesión, que fue el de analizar un texto expositivo sobre la tradición oral como parte del patrimonio cultural de nuestra nación, te dejo la siguiente actividad retadora. Si eres estudiante del primer grado de secundaria, complementa el análisis del texto leído respondiendo las preguntas de la página 27 del cuaderno de trabajo El encanto de las palabras. Archívalo en tu portafolio. Si eres estudiante de segundo grado de secundaria, lee y analiza el texto 3, La identidad nacional, que te ofrece el cuaderno de trabajo Comprensión Lectora 2. Ubica el texto en la página 13. Extrae información relevante y establece tus conclusiones. Archívalo también en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Dialoga con él o ella sobre la tradición oral de tu comunidad. Cuéntale sobre la riqueza que te transmitieron tus ancestros. Será una experiencia única y significativa para la familia. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre las conclusiones y reflexiones que hizo sobre el tema de la tradición oral. Motívale a seguir investigando sobre su patrimonio natural y cultural. Es importante que realice lecturas sobre este tema y que vaya seleccionando información relevante para el producto final, que es la elaboración del tríptico. Estimado estudiante, esperamos que este encuentro te haya permitido seguir consolidando tu gusto por la lectura. Recuerda que muchas de nuestras tradiciones orales se han recopilado y publicado en libros. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa.
Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.